vamos a tener que hablar de la corrupción en política, cómo este círculo de corrupción está envolviendo a Sánchez, pero nos vamos a preguntar cómo se relaciona esto con la evolución de la economía, con las relaciones de este gobierno minoritario de coalición, tanto con sus socios de gobierno como con sus aliados que no están en el gobierno, y vamos a contraponer toda esa esfera, digamos, de la izquierda o de la coalición gubernamental con lo que está ocurriendo en el centro derecha, derecha y ultraderecha. Y vamos a ver por qué la tesis de este canal de que Pedro Sánchez, es un gran tiburón, un gran depredador, ¿qué significa? ¿Eso es una virtud? ¿Es un defecto? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo se relaciona eso con la corrupción? ¿Con la economía? ¿Con la gestión política de su partido y de sus aliados? ¿Y cómo compara con esos mismos parámetros con la derecha, ultraderecha, centroderecha en general? Y espero que os guste el capítulo y que os sorprenda. Y a muchos de vosotros que os provoque. Vamos allá. Decíamos hace ya semanas en el canal que si algún día Sánchez cae antes de tiempo, y le faltan 3 años de legislatura y un pico, si cayera antes de tiempo sería por la corrupción. No sería por la economía. La economía va bien, razonablemente bien. Las expresiones de si es un cohete o no es un cohete son un poco infantiles, o para los medios, ¿no? O para los pseudomedios. Estamos creciendo prácticamente al 2,5%, crecimos casi 6 veces más que la media de la Unión Europea el año pasado. El paro está bajando, lentamente menos de lo que nos gustaría, pero está bajando. Hay 21,3 millones de cotizantes a la seguridad social, más de 10 millones de mujeres trabajando. La política de fijos discontinuos es un éxito. De hecho, algunas personas que trabajamos en empresas con mucho trabajo temporal ya lo reclamábamos, etcétera, etcétera. Hay muchas buenas noticias. El déficit público está controlado, este año será del 3%, que es lo que Bruselas marca. La deuda es alta, pero no más alta que Francia, incluso es mucho más baja que Italia, y está bajando, y gran parte de la deuda fue por el COVID, lo que ocurrió en casi todas las economías occidentales. Y efectivamente, las clases, digamos, más desfavorecidas, la gente que vivía con los salarios mínimos, pues ha visto cómo se incrementaba esto más de un 30%. Y los pensionistas que vivían de su pensión, ¿no? Los ricos que además tienen pensión, pues han visto también cómo su pensión se revaloriza con el índice de precios del consumo, con el IPC. Es verdad que los precios suben mucho, sobre todo de las cosas básicas, de la alimentación, especialmente de la vivienda, pero los pensionistas muchos ya tienen la vivienda pagada, los jóvenes no hay manera de que consigan una vivienda. Bueno, hay luces y sombras en la economía, pero en conjunto España económicamente va bien y así lo ha testificado el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco de España ayer mismo. La economía no es el problema de este gobierno. Tampoco hasta ahora ha sido problema la relación entre los socios. Mucha gente pensaba que el primer gobierno Frankenstein, la primera legislatura de Sánchez, no iba a resistir y resistió con nota alta, digamos con notable. Prácticamente culminó los 4 años de la legislatura, un poquito menos, y no hubo grandes crisis de gobierno. Ergo, hasta ahí, Sánchez, como gran timonel de este barco, digamos, ha cumplido su misión. Llega la segunda legislatura y queda por debajo del PP, pero consigue, por distintas razones, hacerse con el gobierno. Y a partir de aquí, la oposición, lógicamente, empieza a sacar casos de corrupción. Al principio no demasiados, pero ha llegado cerca ya de su familia. Tenemos el caso de Begoña, que claramente ha sido muy torpe, firmando cartas de recomendación para empresas de un empresario que es el que le protege y le financia, su mentor en los 2 másters de la Complutense. Ha empezado a mezclar lo privado con lo público, etcétera. Aparte de eso, ahora vemos que el hermano de Pedro Sánchez pues también está ya investigado por un juez y las cosas huelen un poco mal, ¿no? Un músico que estaba en San Petersburgo, pero viene aquí, contrato, dependiendo de la Junta de Extremadura, cuando el PSOE gobernaba en la Junta, tiene subvenciones, digamos que vive de la cosa pública, pero además se va a vivir a Portugal, por ningún motivo aparente, salvo quizá para pagar menos impuestos, y esto le empieza a rodear. Sabemos también que la corrupción se ha dado en
todas partes. Se dio en el PP, acordaros de lo que ocurrió en general con Bárcenas, la Gürtel, etcétera. Es decir, hay una corrupción generalizada. La diferencia quizá de Sánchez, y por eso decimos que es un tiburón, es que él lo sabe. Él sabe que la gente en general se corrompe fácilmente. Y él utiliza toda la caja de herramientas de la corrupción, o casi toda. En España, afortunadamente, tenemos alguna línea roja como es no matar a nuestros enemigos políticos. Y toco madera, esperemos que esto no cambie. ¿Por qué en España hay tanta corrupción? Ha habido muchos programas ahora de televisión, libros, etcétera, expertos que hablan de un tema histórico, viene de nuestra historia más profunda, la picaresca, etcétera. Otros, más científicos, más elevados, achacan esto a la religión, ¿no? Dicen, hombre, en el fondo la religión católica, pues como te confiesas y lo arreglas, pues ya está, pues de alguna manera justifica, ¿no? Tú cometes errores o pecados, pero luego te confiesas con un cura, te absuelve y ya parece que todo queda perdonado. Esto en la ética protestante pues es diferente. Eh, Sin duda, la explicación que damos aquí es que nuestra forma de ser evidentemente viene marcada por la historia, por la geografía, que a veces nos olvidamos, muy importante, por la religión, sin ninguna duda, por las guerras, es parte de la historia, la guerra civil marcó también mucho, pero todos esos factores, en el fondo, no deben hacernos machacarnos y fustigarnos tanto. No somos el país más corrupto de Occidente, ni muchísimo menos. Pasa que tenemos este defecto, que somos muy cainitas, nos destrozamos entre nosotros. Y voy a daros pequeñas alegrías, ¿no? Mirar Italia. Italia ha tenido presidente a Berlusconi. O sea, no se puede ser más golfo, mujeriego, inmoral desde el punto de vista de la ejemplaridad pública que Berlusconi. Y se le ha celebrado, y era uno del G7, y se le invitaban y se le reían sus gracias. Y aquí incluso desde la derecha pues se le ha apoyado mucho. Y se le ha dado una gran parte de los medios de comunicación de España. Se le ha dado, y lo ha hecho Rajoy y también un poco el PSOE. Es decir, no lo ha hecho Sánchez, esto no viene de Sánchez. Antes de Berlusconi, y hoy todavía más tapado, Italia tiene mafia. De Roma para abajo, incluyendo Roma, no haces ningún contrato público con la administración si no estás de acuerdo con la mafia. Esto lo digo por experiencia, no es que me lo hayan contado, lo sé. Las empresas en las que he trabajado, de Roma para abajo, la mafia controla la administración de los contratos públicos. Y ahí sí te matan, si te pasas de la raya. Francia. Francia tiene la misma más corrupción que España. O sea, hay cientos de casos de todo tipo, pero es que además de corrupción, tienen una corrupción moral terrible. Colaboraron con la persecución a los judíos. En París, durante el gobierno de Vichy, recogieron a niños judíos de los colegios y los pusieron en los trenes de la muerte que iban a Auschwitz o Mauthausen o a otros campos de concentración. Esto es público, es oficial. Macron finalmente lo ha reconocido y ha pedido perdón públicamente. Esto lo ha hecho Francia. Aquí no hemos cogido a los niños judíos ni a los niños de nadie y los hemos metido en trenes de la muerte. Es decir, que tenemos que estar bastante orgullosos de nuestra historia y saber que hay muchas luces y muchas sombras. Pasa que no sé por qué, no sé si es un tema religioso, tiene que ser o todo luminoso en los nuestros y todo negro en los contrarios. Y no es así. Todos tenemos luces y sombras. Y como nación, somos una nación bastante luminosa. Mucho más que otras. Mucho más. Estoy hablando de ahora, podríamos remontarnos a la historia que hicieron los belgas en el Congo, o los ingleses con la esclavitud en Estados Unidos, etc. Portugal, Grecia, otros países mediterráneos, ¿no? Que nos llamaban los PIGS, ¿no? Algunos del norte, los PIGS, ¿no? Portugal, Italia, Grecia y Spain, ¿no? En inglés. PIGS, cerdos en inglés. Bueno, comparados con Grecia, somos, ¿no? Es el paraíso. O sea, en Grecia es imposible, era imposible, y supongo que sigue siendo igual, hacer ningún contrato público importante sin pagar la comisión a la administración de turno. Esto en España ha pasado bastante, pero no tanto como en Grecia. Portugal ha tenido también innumerables escándalos. Entonces, no nos fustiguemos tanto. Bueno, y Estados Unidos, que a veces también algunos, yo soy muy pro
estadounidense, pero recordar, los Kennedy, su padre hizo enormes fortunas con el contrabando del alcohol. Allí también te mataban a veces, ¿eh? Kennedy, a los dos Kennedy han matado, Martin Luther King, a Malcolm X. Aquí no hemos hecho esos crímenes. La guerra de Vietnam, la guerra de Irak, de Bush, todo el negocio de Halliburton. Negocio. 300 y pico mil muertos, 3 trillones de dólares, 3 trillones. Aquí serían billones, a casi 10 millones de dólares por muerto. Esto los americanos. Por tanto, somos una gran nación en España. ¿Somos corruptos? ¿El sistema está corrupto? La clase política sí. Sí, lo sabemos. Lo sabemos todos, cobraban el 3%, el PP, el PSOE, los de Junts. Los seres de Andalucía fueron un escandalazo, pero es que la Gürtel en Valencia, en Madrid, Granados, Ignacio González. Las contrataciones públicas en los ayuntamientos, no hay ni una empresa de servicios que no haga favores a los políticos, dándoles dinero, colocando a sus familiares. Todas, todos los ayuntamientos. De nuevo, hablo de experiencia directa, mía, dirigiendo empresas de servicios que no trabajamos con ningún ayuntamiento porque era o pagabas o tenías problemas. Pero es que ocurre en todos los países, insisto. Luego, aceptemos la realidad. No digo que digamos que es buena, aceptémosla. ¿Y Sánchez qué ha hecho? Sánchez no solo la acepta. Él además no es un filósofo, él no le preocupa si es bueno o malo. Lo que hace es utilizar las herramientas que le da la realidad para ganar. Para ganar. Y cuando pierde, se levanta y vuelve. Le echaron de la Secretaría General del partido por hacer trampas ahí, acordados en la trastienda. El tío volvió con los dineros de su familia, porque él renunció a todos los cargos, no le dieron nada. Sí, su suegro, que tenía puticlubs y saunas, le financió ese año en el que estuvo haciendo cosas. También estuvo aprendiendo inglés. Ha hecho una tesis doctoral que no la ha hecho él. Y no os parece normal, aquí se acepta. Pero claro, ¿cómo va el PP a machacar a Sánchez por haber hecho una tesis doctoral que no es suya? Es decir, haber mentido descaradamente, haberse reído del mundo académico, cuando el PP en la Universidad Juan Carlos I, que están tardando en cambiarle el nombre, ahora volveremos, regalaban los títulos a diestro y siniestro a todos los del PP de Madrid, los másters, acordaros, de Casado, de Cristina Cifuentes, y no pasa nada. Es decir, es una degradación de la vida universitaria terrible. Esto sí es histórico de España. La ciencia aquí nunca ha sido prestigiosa. Aquí lo prestigioso es ser torero, futbolista, tonadillera. Son muchísimo más famosos y ganan muchísimo más dinero que nuestros científicos. Pensar en España no es algo que esté muy valorado. Y por tanto tú puedes hacer una tesis doctoral entera falsa y ser presidente de gobierno. Pero es que Feijóo, que pretende ser presidente de gobierno y que se enorgullecía de haber sido un gran gestor de grandes empresas, acordaros, públicas, Correos y el Insalud, no le ha dedicado ni una hora en su tiempo a aprender inglés. ¿Cómo puedes ser presidente, máximo ejecutivo de una gran empresa y no molestarte en hablar inglés, que es el idioma de las empresas, que es súper necesario para poder salir de tu país, relacionarte con tus competidores, aprender en congresos? Es una vergüenza. Y ese es Feijóo. Y el partido lo defiende y lo acepta. El PSOE acepta que se puedan tener tesis doctorales falsas, el PP acepta que se puedan dar títulos falsos en la universidad, que no tengas las mínimas competencias para ser un gestor, para relacionarte con tus colegas europeos sin tener que llevar un traductor, que además no lo puedes llevar por los pasillos y por los lavabos, donde pasan las cosas importantes, no hay traductores delante. Pero qué vergüenza. Y Sánchez sabe todo esto. Y lo utiliza. Es un tiburón. Él no pide perdón, él no se avergüenza, él no va por ahí diciendo, ay, me voy a confesar, ay, la carne es débil. No, no, no. Él es un tiburón y devora a sus presas. En la oposición hacen falta tiburones si quieres ganarle al otro tiburón. Y no, parece que vamos pues de focas, de nutrias, de delfines, cosas bonitas, y faltan tiburones. Claro, simplemente lo que estoy diciendo. Es decir, hace una tesis doctoral falsa, no pasa nada. En la derecha, regalas títulos, no pasa nada. Pero es que esto es más grave. Vayamos a la cabeza del Estado, al jefe del Estado, que en teoría tenemos un jefe del Estado para garantizar la unidad de España, para garantizar, hombre, que hay orden debajo. Y durante
casi 40 años en este país a Juan Carlos I se le ha permitido todo. Todo. Un comportamiento personal absolutamente inmoral. Un comportamiento de comisiones que luego han salido a la luz terrorífico, pero que ya se sabía antes. Mario Conde les explicaba cómo hacerlo, Manuel Prado Colón de Carvajal era el que daba la cara y el que lo hacía físicamente, y se ha consentido todo, y ha tenido que llegar ya la decadencia total, o sea, el que se le pille cazando elefantes, algo que a la gente en general nos molesta, que mates elefantes, en África, en Botswana, con una de tus amantes, con la última, cuando poco antes has pedido a todo el mundo que aguanten el sacrificio con una crisis económica. Claro, era ya insoportable. Pero no pasa nada. Lo más que hemos conseguido, o su hijo yo creo que ha hecho para intentar preservar la monarquía, es decir, oye papá, te tienes que ir lejos. Pero se va con sus millones y con su amante. Con su amante no, porque le mandó a paseo y además se quedó con los 70 millones que le envió Juan Carlos a Londres para preparar su nidito de amor, que era el plan inicial. Esto ha ocurrido en España. Tenemos que reconocerlo y vivir con ello. Y decir, si hemos consentido eso a la jefatura del Estado, si hemos consentido que los presidentes de gobierno, cuando dejaban de ser presidentes de gobierno, uno se iba de consejero a Gas Natural, Felipe, otro a Endesa, Aznar. Si hemos consentido que el PP y Aznar y Endesa se vayan a manos italianas, Italia controlada por Berlusconi, del que hemos hablado antes. Si ahora consentimos que Begoña meta mano a sus relaciones por ser la mujer del jefe y consiga contratos para sus amigos, para Javier Hidalgo, para Barrabés, si se apropia del software que gratuitamente han hecho algunas empresas y ella ha ido a pedirle a esas empresas y esas empresas lo han hecho, que podrían haberle dicho que no, pero Telefónica, Indra, Google, le han dicho que sí a la mujer del presidente. Aguantamos eso. Pero también aguantamos que Aznar pusiera a su mujer en las listas del Ayuntamiento de Madrid, sin mérito ninguno, sin experiencia ninguna de gestión, un ayuntamiento que maneja miles de millones de euros y decenas de miles de funcionarios y la hacen alcaldesa de Madrid. Si Pablo Iglesias ha hecho a su mujer lideresa de Podemos, decir, es que ¿por qué Sánchez no va a animar a su mujer a hacer algunas cositas cuando otro le ha puesto a su mujer a dirigir la ciudad más importante de España y la tercera más importante de Europa? O Pablo Iglesias, sin encomendarse a nadie, le aupa a su mujer y luego nombra a dedo a Yolanda Díaz, por cierto, sin preguntar la opinión a nadie de Podemos. O sea, te piden que opines sobre si puedo vivir o no en Galapagar y no puedo opinar sobre quién tiene que ser la lideresa de todo ese movimiento que tiene que aglutinar a Podemos. Es un cachondeo. O sea, los andaluces del PSOE en Andalucía metían mano en la caja día sí día no con los seres. Pero es que los del PP de Valencia hacían lo mismo con la Gürtel en Valencia y en gran parte de Madrid. Esto es general. Felipe montó el GAL. La guerra sucia contra ETA, además chapuceramente se quedaban con parte del dinero que debería ir para perseguir a los etarras, se quedaban una gran parte. Los policías nacionales pagaban a mercenarios, incluso mataron gente inocente, se equivocaron, secuestraron a un tío que no tenía nada que ver, le tuvieron ahí varias semanas secuestrado. Esto hizo Felipe con el GAL. Pero es que Aznar nos metió en la guerra de Irak, apoyó una guerra que costó 350.000 muertos inocentes iraquíes que no tenían la culpa de tener allí a Saddam Hussein, tuviese o no tuviese armas de destrucción masiva. Pero ¿a quién nos da derecho a bombardear y apoyar el bombardeo de un país que no nos ha hecho nada? Y luego encima pretendemos que no nos haga nada a futuro. Esto tremendo. Pero ¿ocurre en los demás países? Ya lo he dicho, incluso peor. Los americanos tienen abierta Guantánamo. Aquí montamos el GAL y matamos a alguno que no debíamos. Y algunas torturas hubo, acordaros de Lassa y Zabala, y murieron. Y hemos asesinado a gente en calabozos. 2, 3, 4. Es que los americanos han cogido a miles, los han metido allí en una cárcel en Cuba, Guantánamo está en Cuba, los han torturado de maneras miserables allí con perros en pelotas encima de sillas y alguien va y lo filma, ¿no? Y luego esto va y llega a Wikileaks, entonces persiguen a Julian Assange hasta el último rincón de la Tierra. Porque claro, está muy mal que el mundo vea que los americanos son unos torturadores terribles, terribles cuando consideran que les toca hacerlo. Es decir, todo este circunloquio para concluir. ¿Que hay corrupción en los sistemas políticos de Occidente? Sí, y mucha. ¿Que la partitocracia en general de España no tiene controles porque tiene un poder casi omnímodo las sedes de los partidos? Ferraz, Génova, Bambú.
Es un hecho. Esto es diferente en otros países donde las listas son abiertas, hay más democracia interna, hay más accountability, más responsabilidad. Pero no somos peores ni mejores que muchos otros. Somos lo que somos. La diferencia entre Sánchez y Rajoy o ahora Feijóo es que Sánchez lo sabe o lo intuye. No sé si es un gran intelectual o no, no lo sé. Pero o bien lo tiene racionalizado o lo tiene en su ADN. Pero él es un killer. Es un killer y mira alrededor y lo que ve son pececillos. Alguna foca, alguna o elefante marino, a lo mejor un poco más grande, y se los come. Y cuando ve otros killers, como pueden ser en este caso la gente que tiene más fuerza que él en su región, los catalanes de Esquerra, los de Bildu tal, y ve que necesita aliarse con alguien porque la mayoría, todos los delfines juntos podrían ganarle a él, digamos el PP, y de hecho sacó más votos, pues se alía con otros depredadores más pequeños, como él, que roban también, que meten mano en la caja. El PNV controla toda la contratación pública del País Vasco. Convergencia de Unión tenía un sistema absolutamente científico de corrupción para gestionar todas las comisiones. Y luego la llevaban allí en misales a Andorra. Tiene gracia la mujer de Puyol, que es que era muy devota a ella. Esta relación que tienen todavía algunas personas que con la mano izquierda se llevan la pasta y con la derecha encienden una vela a San Miguel o a San Gabriel, ¿no? Este es nuestro país, pero hay que amarle. Es un país fantástico, cojonudo. Nos va bien, razonablemente. Si no tuviéramos esta corrupción sistémica, si tuviéramos una clase política que tuviera que responder, si los diputados fueran elegidos de verdad por los electores de la provincia y tuvieran que dar la cara ante sus electores de a qué han votado, qué es lo que están haciendo, cosa que no ocurre, esto sería muchísimo mejor. Pero claro, no quiero llamarle enemigos, los de Vox hablan de los enemigos de España, no, no, son competidores, pues los franceses van a intentar que España no sea mejor que ellos, y los italianos si pueden, pues se quedan con nuestra mejor empresa eléctrica y se han quedado corrompiendo a unos cuantos del PP, a Pizarro, al otro, a los entrecanales que intermediaron, y se quedan con Endesa. Pero qué vergüenza. Y los holandeses, pues si pueden, hacen un sistemilla fiscal para que Ferrovial, que es la mejor constructora de España, la más grande y mejor, y una de las más grandes de Europa y del mundo, se vaya de España. Y somos tan gelipollas que permitimos que se nos vaya la mayor constructora de España a Holanda. Cuando podíamos poner aquí, en Madrid, ya, mañana, los mismos mecanismos que tiene Holanda para que no se vaya Ferrovial. Y si no lo hace por las buenas, pues por las malas, le sacamos el 3% y le decimos, mira, es que no te vas a ir. Porque si te vas, te denuncia a los Estados Unidos, donde cualquier acto de corrupción te crucifican, aunque no lo hayas hecho en Estados Unidos. Porque tiene una jurisdicción mundial con el tema de la corrupción en las empresas. Es decir, somos grandes, somos un poco naifs y gilipollas comparados con los franceses o con los ingleses. Tenemos la suerte de que los alemanes nos quieren y nos apoyan desde tiempos de Carlos V. Esto es un tema así histórico. Nos han querido siempre los Habsburgo, a pesar de que aquí les mandamos fuera y pusimos a los Borbones, a los franceses. El competidor histórico nuestro que ha protegido, financiado y defendido y ocultado a ETA durante decenas de años. Cuando Franco estaba vivo, por supuesto, pero con Franco muerto y con la democracia, Francia ha seguido protegiendo a los etarras, con delitos de sangre y sin delitos de sangre. Y tenían un paraíso en Francia. Paraíso. Eso ha sido Francia, no Saddam Hussein en Irak, a quien perseguía Aznar. Los que acogían a terroristas españoles eran los franceses, no eran los iraquíes. Nosotros siempre nos hemos llevado bien con los árabes. Siempre. Siempre. Conclusión. Sánchez es un gran tiburón. La economía española no va mal. Tenemos un problemón de separatismo. Siendo un país tan grande y tan fantástico, tenemos una brecha, ¿no?, entre el norte y el sur. Y tenemos en Galicia un movimiento minoritario, pero el bloque. Tenemos los vascos bastante separatistas, tanto los de derecha del PNV como la izquierda de Bildu. Y tenemos en Cataluña ese separatismo también histórico, ¿no?, que viene ya de hace tiempo, cuando perdieron sus fueros. Luego pudieron tenerlos otra vez porque el cupo, amigos catalanes, el cupo, lo mismo que tiene Euskadi, se le ofreció a Cataluña en la transición. Y fue Jordi Pujol,
el que no quiso. Jordi Pujol, no Rajoy ni Aznar. No. Pujol, el vuestro, el que no quiso el cupo. Esta es un poco la historia tal como la conocemos y la investigamos. Estos son los temas de corrupción que os hemos contado. Todo lo que os he dicho creo que está contrastado y son hechos irrefutables, demostrados judicialmente y algunos experiencia mía personal, que si queréis os puedo dar los detalles, los nombres, las cifras. Y que Sánchez es un tiburón, creo que nadie lo discute. Tiburón, sangre fría. No le puedes criticar a un tiburón por ser tiburón. Un tiburón tiburonea. No le puedes pedir que dé besos a las crías de las focas. No. Y decir, es que es un asesino, se come a los peces. Sí, es que los tiburones comen peces. Y lo que habrá que juzgarle como presidente de España es si España va mejor o va peor económicamente. Y ya vemos que un desastre no es. A nivel político habrá que juzgarle si el separatismo está peor o ETA está peor que antes. Y oye, ya esto no es por Sánchez, pero ETA ya no mata, ya no impide el impuesto revolucionario. Esta página, por suerte, por el trabajo de mucha gente, ya ha pasado. El separatismo catalán hoy no suma mayoría absoluta en Cataluña, cosa que hace poco sí sumaba durante 20 y tantos años. Luego las cosas no están tan mal. No están tan mal. Yo, la verdad, que Dios me libre, yo no soy socialista. Nunca lo he sido. Pero analizando los datos, ¿se puede hacer mejor? Por supuesto. Pero, insisto, Sánchez no caerá por la economía. Puede caer si Junts le quita el apoyo. Seguimos pensando aquí que al 70% más o menos de probabilidad Illa será el presidente de la Generalitat antes de que termine este mes. Si eso se confirma, Sánchez en principio tiene suficiente inestabilidad estable para aguantar si quiere. La corrupción de su mujer y de su hermano, gravísima. Habrá que ver si se demuestra judicialmente. De momento es presunta corrupción, aunque las señales están ahí. Lo que ha hecho Begoña Gómez es descarado. Pero insisto, no más que otros. ¿Hemos subido el listón la sociedad española lo suficiente como para no aceptar que la mujer de un alto cargo público haga negocios? No lo sé, lo dudo, porque en otras ciudades, en otras autonomías, seguimos viendo este nepotismo general en las administraciones. Lo seguimos viendo. Ahora, ¿vamos a exigir al presidente de gobierno que sea mejor que la media del país? Pues deberíamos. ¿Vamos a exigir al rey de España que sea mejor que la media del país? Deberíamos. Con Felipe lo estamos consiguiendo. Felipe moralmente no tiene nada que ver con su padre. Es infinitamente mejor. Lo hemos conseguido en la Casa Real. ¿Lo vamos a conseguir en la Moncloa? ¿En el Consejo de Ministros? No lo sé. ¿Vamos a conseguir que nuestros líderes políticos tengan una mínima preparación profesional y sepan de lo que hablan? Tampoco lo sé. Pero depende de nosotros. Depende de cada uno de los 48 millones de españoles, o de los que ya tenemos mayoría de edad, o de los que tenemos más tiempo o más experiencia, pues tenemos más responsabilidad. Pero no echemos la culpa de todo siempre a alguien. Siempre buscamos un demonio. Y Sánchez no es el demonio. No sé si existe o no existe el demonio, pero nadie es el demonio. Tendrá muchas cosas malas, tendrá muchas cosas buenas, tiene 121 diputados, el PP tiene 137 y la suerte no está echada. Esto os hemos contado, librepensadores. Aquí tenéis el canal, podéis suscribiros, darle al like, compartir en vuestras redes y seguimos hasta el próximo episodio.